Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a conversar sobre un tema bien importante que esta semana además será muy relevante en nuestro país porque vamos a tener datos de empleo, dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Y en ese contexto, este lunes conocimos a través del diario Pulso de un estudio que ha desarrollado el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y que muestra cómo ha ido aumentando el empleo informal acá en Chile. Vamos a conversar de este tema con el director del observatorio, Juan Bravo. Gracias por conversar con nosotros, Juan. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Juan, entre los hallazgos más relevantes que muestra el estudio y el análisis que ustedes han hecho sobre la base de la encuesta de empleo precisamente, es que la tasa de ocupación informal llegó hasta 27,7%. Es el nivel más alto en un año. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el empleo informal entonces, Juan? ¿Cuál es la evolución que han visto ustedes? Sí, lo que aquí está ocurriendo es que la recesión ya empezó, ¿cierto? Y cuando viene una recesión, Ujú. lo que ocurre es que lo primero que se daña es el empleo formal, se empieza a destruir empleo formal, ello porque... Por un lado, las necesidades de contratación disminuyen y porque también aumentan las desvinculaciones. Entonces, el empleo formal se resiente y ante la falta de oportunidades laborales formales que acarrea una recesión, Ajá. entonces hay muchas personas que se insertan en empleos informales justamente para evitar el desempleo. Entonces, hay personas que prefieren, para evitar el desempleo, insertarse en estos empleos, aunque sean más precarios, con menores ingresos, Sí. porque al menos les permite generar algún ingreso para llevar a su hogar. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. En el último dato Ajá. del INE, cuando uno compara respecto al reporte previo, se destruyen 35.000 empleos formales, Ya. pero lo que ocurre es que el empleo informal aumenta en 61.000, por eso es que tenemos una creación neta de empleo. Ajá. Pero aquí se está destruyendo empleo formal y eso ya había ocurrido también en el dato anterior. Entonces, ¿por qué no ha subido más la tasa de desempleo? No es porque no le esté afectando al mercado laboral esta recesión, es Claro. porque de momento, por el momento, ¿cierto? Es el alza del empleo informal, este traslado a la informalidad laboral, Juan. lo que la ha permitido mantener contenida. Claro, Sí. y eso es bien interesante porque hay distintas formas de ver de qué manera una determinada situación económica golpea el mercado laboral, ¿no? Una, y la más recurrente quizás es ver la tasa de desempleo. Pero acá esto está mostrando que hay un deterioro del mercado laboral entonces. Exactamente, aquí Ujú. el deterioro ya está ocurriendo porque son magnitudes bien importantes, de como te comentaba, destrucción de treinta y Sí, cinco claro. mil empleos, reporte previo en el último dato, en el dato anterior ya habíamos tenido 42.000, o sea, Ujú. estamos hablando de apenas 2 meses, una destrucción acumulada de 77.000 Ujú. empleos formales. Entonces, pero por el contrario, el empleo informal está aumentando y Sí. eso es lo que tiende a ocurrir en las primeras etapas Ujú. de una recesión, que primero la tasa de ocupación informal empieza a subir porque Claro. ocurre este traslado, pero llega un momento en que ya el empleo informal no logra contener esa destrucción de empleo formal y ahí entonces es donde ya la tasa de desempleo empieza a subir más abruptamente. Entonces, cuando veamos los datos a futuro que se va a ir profundizando esta recesión, ahí es donde ya vamos a empezar a ver Y, aumentos de la tasa de desempleo un poco mayores. sí, Juan, creo que vale la pena también definir el concepto, de qué entendemos por concepto de trabajo informal. Parece bien evidente, ¿no? Pero sería bueno ver cuál es la característica de este tipo de trabajo en comparación al resto. Sí, un empleo informal, en el caso de los trabajadores dependientes, ocurre cuando a ese trabajador su empleador no le paga las cotizaciones de salud o de vejez. Perfecto. En cambio, cuando el trabajador es independiente, se le va a clasificar como informal si es que su actividad económica no está registrada ante el Servicio de Impuestos Internos. Esa es la definición hoy día del INE para clasificar a alguien como trabajador informal. Ajá, perfecto. Juan, ahora démosle otra dimensión quizás más de largo plazo respecto a estos niveles. Este 27,7% de ocupación informal, ¿es un registro alto en comparación a otros momentos de nuestra historia reciente en el mercado laboral?
Mira, en el corto plazo viene subiendo, ¿cierto? Por esta evolución que veníamos comentando. Sí. Sin embargo, esta no es la tasa más alta de la serie. De Ujú. hecho, en el periodo prepandemia, nosotros teníamos una tasa de ocupación informal del 29%. O sea, todavía no hemos vuelto a la tasa de ocupación informal que teníamos justo antes de que iniciara la pandemia. De acuerdo. Sin embargo, sí ha subido de manera considerable en el punto más bajo. La tasa de ocupación informal llegó en torno al 22%. Entonces, hoy día ya estamos cerca del 28%, Ujú. ya estamos próximos a volver al prepandemia y eso va a ocurrir ya en los próximos meses por esta evolución que estamos teniendo, por Sí. esta rápida destrucción de empleo formal. Pero no es de momento la serie más alta de la historia. Sí. Tú mencionas un dato bien importante también que tiene que ver con la velocidad de cambio, en este caso de deterioro del mercado laboral. Muchos pensaban que la situación podía ser quizás más fuerte desde el punto de vista de la actividad económica, pero hemos visto, Imasec, que no han sido tan negativos como se pensaba. ¿Qué es lo que está pasando en este caso con el mercado laboral en términos de velocidad de la destrucción de empleos formales, por ejemplo, o del aumento de la informalidad? ¿Cómo analizas tú esa velocidad de cambio en el mercado laboral chileno este año? Sí. No, yo considero que en la destrucción de empleo Ujú. formal ya estamos viendo ritmos que son bastante relevantes. Ajá. Como te comentaba, una destrucción de 35.000 en el último mes es alta porque hay que considerar que en esta época del año la Ujú. estacionalidad nos juega a favor. O sea, además estamos en una época de positiva para la generación de empleo y aún así estamos con una destrucción de 35.000 empleos formales en el último mes y de 77.000 en los últimos 2 meses. O sea, Ujú. son ritmos bien, bien importantes que no se han manifestado en una tasa de desempleo más alta aún, pero cuando ya empecemos a ver caídas más abruptas, que eso va a ocurrir en el primer trimestre del año 2023, ahí entonces vamos a ver ese efecto mayor en desempleo. Lo que Cierto. pasa es que estamos recién comenzando esta recesión, entonces todavía las caídas son relativamente leves, ¿m? Pero todos los pronósticos apuntan a que el primer trimestre del año 2023 va a ser el peor y por lo tanto ahí es donde nosotros también esperamos durante el primer trimestre de 2023 y comienzos del segundo trimestre que veamos las peores cifras en materia de destrucción de empleo formal. O sea, esto se va a ir agravando a medida que avance la recesión que está comenzando hace relativamente poco tiempo. Sí, claro. Juan, hablemos de otro tema que tiene que ver con, pero dentro de esto, de este análisis, ¿no? Que tiene que ver con el perfil de quiénes son los informales en Chile. ¿Qué nos muestran los antecedentes del INE sobre este tema? Sí. Cuando uno mira el desglose, ¿cierto? Ujú. Ya más detallado, uno ve que este promedio de 27,7% agregado con diferencias bien importantes. Ujú. ¿Qué segmentos tienen tasa de ocupación informal mucho más altas que el promedio? Primero, las personas con niveles educativos muy bajos, por Ujú. ejemplo, personas que no terminaron la enseñanza media. Entre esos trabajadores, la tasa de ocupación informal es del 48%. Si uno ve por nivel de ingreso laboral, las Ajá. personas que ganan 300.000 pesos líquidos o menos tienen tasas de ocupación informal en torno al 66%, o sea, realmente alta. Ahora, cuando uno ve el tipo de empleo, características del empleo, por Sí. ejemplo, los empleos de jornada parcial tienen una tasa de ocupación informal del 66,1%. Esto es bien importante porque esto tiene que ver con que los empleadores ofrecen pocas opciones de empleos formales a jornada parcial y Ajá. por lo tanto las personas que necesitan empleos donde las personas a veces no pueden trabajar una jornada completa de 45 horas semanales, pero sí les gustaría participar del mercado laboral y trabajar. Y entonces se ven obligadas, ¿cierto?, por esta escasez de oportunidades a jornada parcial a insertarse en empleos informales. Claro. Luego están, digamos, por modalidad laboral, el empleo por cuenta propia. Ahí 68,2% de los trabajadores son
informales en comparación a los empleos, por ejemplo, el asalariado del sector privado, donde solo el 15% es informal, o el asalariado del sector público, donde solo el 13% es informal. Y otra característica bien importante es que esto se tiende a concentrar en lugares de difícil fiscalización. Cuando Ajá. uno ve en qué lugares están las tasas de ocupación informal más altas, son cuando esos empleos se desarrollan en las casas de las personas, ya sea en la casa del cliente o en Perfecto. el propio hogar de la persona o en la vía pública. Ahí tenemos tasas de ocupación informal que son realmente altas, y eso es bien importante para la política pública Por porque supuesto. si bien se tiende a pensar que con mayor fiscalización se va a poder avanzar, quizás ahí hay que pensar en otras herramientas que tienen que ver con incentivar a las personas a que valoren la formalidad, ¿cierto? Entonces, políticas que incentiven a las personas voluntariamente que van a Claro. estar en una situación de formalidad, deben ser parte de un abanico de políticas públicas para ir solucionando este problema. Bien interesante ese punto, pensando en lo que va a venir el próximo año. Lo mencionabas tú, la parte más compleja, más dura, digamos, de esta recesión viene en los próximos meses. ¿Cuál crees tú que debería ser el foco entonces desde el punto de vista del debate público sobre cómo enfrentar ese escenario de empleo, Juan? Sí, en primer lugar, yo creo que aquí es muy importante establecer medidas para que las personas cambien su relación costo-beneficio Ujú. respecto a la formalidad laboral. Cuando uno ve la evidencia, ¿por qué las personas ejercen un empleo informal? En muchos casos porque los costos de la formalidad superan a sus beneficios, y eso tiende a ocurrir en empleos de muy bajos ingresos. Para esas Ajá. personas, el costo del cumplimiento tributario, por ejemplo, no solo la tasa de impuestos, sino que todo lo que tiene que ver con tener que contratar contadores, ¿cierto?, para que le ayuden a llenar formularios, hacer trámites, pagar cotizaciones, todo eso, el costo es muy alto de la Sí. formalidad laboral, porque para personas que ganan muy pocos ingresos, porque esos ingresos ya son bajos. Entonces saben que cumplir con la formalidad laboral les va a generar ingresos aún más bajos. Entonces, por eso yo creo que ahí es muy importante que algunas políticas que hoy día se aplican para el empleo dependiente Ajá. formal, que complementan el ingreso laboral de esas personas a través de ayudas sociales, uno las pueda trasladar al segmento de independientes que son informales. Entonces, que tú les des ayudas sociales, pero ligadas a la formalidad laboral, porque eso va a cambiar la relación costo-beneficio, De y acuerdo. esas personas entonces se van a ver con digamos, van a ver un beneficio de formalizarse. Va a ser más costoso trabajar de manera informal. Sí, claro. Y la fiscalización, de todas maneras, es relevante fortalecer a los organismos fiscalizadores, sobre todo para el segmento de ocupados dependientes, Ujú. porque bien, la mayoría de los informales son independientes. En Chile, de todas maneras, tenemos más de 1 millón de trabajadores dependientes que son informales. Entonces, ahí también, no es que tampoco hay que olvidar a los dependientes, y ahí probablemente la fiscalización laboral sí puede tener muchos Más más resultados. frutos Sí. en avance. Claro. Bueno, veremos qué nos trae la encuesta de esta semana. El viernes tendremos resultados nuevos del último trimestre móvil para esta encuesta de empleo del INE. Juan, muchas gracias por tu tiempo para conversar de este tema con Agenda Económica. Muchas gracias, Sebastián. Encantado. Chao, que esté muy bien. Cerramos Agenda Económica de esta forma. Gracias por acompañarnos. Sigan en CNN Chile, por supuesto, vienen más informaciones.